Vamos a tener la breve meditación de este capítulo 7 del profeta Oseas. Continuamos con nuestras meditaciones de cómo el Señor está utilizando este profeta para llamar al pueblo del norte a moverlo al arrepentimiento genuino. De hecho, ustedes recordarán cómo los primeros 3 capítulos nos hablaba acerca de Oseas y su mujer, una mujer que se convierte o que sigue sus pecados y termina siendo adúltera, y cómo ella tuvo un deterioro significativo en su pecado. Esta imagen que nos es presentada en los 3 primeros capítulos, hermanos, no tenemos que perderla de vista, porque esto es la base de lo que el Señor va a estar hablando a lo largo de todo el profeta Oseas. Y nuestro capítulo de esta mañana, si ustedes se percataron mientras lo leían, no es la excepción. Hay algunas cosas que vemos aquí que fueron prefiguradas en la imagen que Dios nos mostró a través de Oseas y su mujer. Y nuestro capítulo de esta mañana bien pudiera ser dividido en 3 partes para poder entender de manera muy resumida qué es lo que nos quiere decir. Ustedes no sé si percataron que en los primeros versículos hace referencia a lo que veíamos en el capítulo pasado con respecto a aquellas palabras en las que Dios es su curador o su sanador. Aquí nos permite ver en este capítulo cómo Dios está fungiendo como un sanador para Israel, pero Israel lo ha rechazado. Esta es la forma introductoria en la que este capítulo 7 se nos presenta. Algo que ya había dado el profeta en el capítulo anterior, una idea que ya había mostrado en la cual él vendría para sanar y para curar. Así que, ¿qué vemos en estas 3 partes de este capítulo 7? Bueno, vemos que Israel está viviendo un engaño que es evidentemente descubierto por el Señor. Pero también vemos que utiliza 2 diferentes metáforas. Utiliza 2 metáforas para hacer una comparación entre Israel, que ha sido infiel, y cómo ellos han vivido en un engaño. Y finalmente, este capítulo está cerrando con el juicio que vendrá sobre este pueblo, y es un juicio que vendrá a través de sus propios actos. ¿Qué es lo que entonces vemos en cada una de estas porciones? Del versículo 1 al versículo 7, pareciera ser que Israel está olvidando que al Dios que ellos dicen adorar en esta adoración falsa es soberano. Y quiero tratar de unirlo con lo que hemos venido viendo anteriormente, en donde el Señor les ha dicho constantemente, ustedes perecen porque no me conocen. Y este conocimiento era un conocimiento salvífico. Pero este conocimiento salvífico del cual el Señor le está hablando al pueblo de Israel se ve reflejado en una falsa adoración o en una religión, como veíamos hace 8 días, en una religión falsa. Una religión que está llena de cosas que Dios no ha pedido y que simplemente son cuestiones externas. ¿Y cómo podemos ver esto? ¿Cómo nos deja ver el texto que ellos siguen en esta religiosidad falsa? Bueno, el Señor les menciona en el versículo 2 que ellos han olvidado que el Señor recuerda sus pecados. Él les dice, ¿no consideran en su corazón que yo mantengo el recuerdo de toda su maldad? Es decir, ustedes están viviendo esta religiosidad falsa, adorando estos falsos ídolos, han levantado estos becerros de oro, ven su prosperidad, en su corazón dice el Señor no ve, consideran que su actuar es correcto, y mientras tienen esta adoración a ídolos, en su corazón ustedes han olvidado algo. Y el Señor les dice, ustedes han olvidado en su corazón que yo no olvido su maldad, que yo soy soberano. Así que el Señor les hace recordar quiénes son ellos. Les trata de ubicar en su realidad y les dice nuevamente cómo ellos se han comportado en sus abominaciones como ladrones en el versículo 1, en sus ardientes lascivias en el versículo 4, son descritos en sus pecados como estos hornos que están ardiendo. Y no solamente les dice al pueblo de Israel, ustedes han
caminado en estas abominaciones y de esta forma, sino que también sus líderes son corruptos, en el versículo 5. Y todo esto se lo quiere ejemplificar con dos ideas muy claras. Él les llama una torta no cocida o un pan no cocido. Y también les llama una paloma insensata, una paloma imprudente y sin entendimiento. El Señor les dice, ustedes creen que yo olvido sus pecados, pero ustedes se han comportado así. Ustedes son una torta no cocida, es decir, por un lugar han recibido el calor, pero están crudos. Es decir, ustedes no entienden la verdadera religión, ustedes no entienden lo que es verdaderamente adorarme, ustedes no entienden que yo soy un Dios santo. Ustedes han hecho alianzas con los paganos y me han traicionado. En el versículo 9 nos deja ver eso. Y dice, mas no se volvieron a mí. No se volvieron a mí a pesar de que estas alianzas los traicionaron. Son una torta no cocida, son un pan crudo. Aparentan estar cocidos, pero por dentro están crudos. Y no solamente les dice eso, se comportan como una paloma insensata, una paloma que es imprudente, sin entendimiento. Ustedes, en lugar de acudir al Dios que dicen adorar, nos enseña en este capítulo que ellos acudieron a Egipto y a Asiria por ayuda. Como una paloma insensata que está caminando por su propio pie hacia su destino de destrucción. Y así le llama a Israel. Así que lo que está concluyendo es esta imagen que nosotros recordamos de Oseas y de Gomer con sus amantes. Del versículo 12 al versículo 16, dice, el juicio vendrá sobre ustedes por ser un pueblo ingrato, un pueblo que yo les sustentaba, dice el Señor, pero que ustedes fueron de un corazón ingrato y en vez de venir a mí o de volverse a mí, ustedes fueron a mis enemigos y buscaron de ellos socorro, dice el versículo 13, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Versículo 15, y aunque yo los enseñé y fortalecí, yo no sé si recuerdan esta imagen de Gomer, en donde Oseas nos está dejando ver que él está proveyéndole a Gomer a pesar de que ella está con sus amantes. Ahora el Señor se lo dice con toda claridad a Israel, aunque yo los enseñé y los fortalecí, y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Y dice el versículo 16, volvieron pero no al Altísimo, fueron como un arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Estos serán escarnio en la tierra de Egipto. Así que el Señor les dice, lo que ustedes han buscado en sus corazones, que no han guardado el pacto, sino que han decidido hacer una alianza con los enemigos del Señor, ellos mismos serán los que traerán escarnio sobre ustedes. El juicio vendrá por causa de sus propios actos, Israel. Ahora, este capítulo complejo, que no podemos explicar en su totalidad, ¿cómo nos lleva a meditar en Cristo, hermanos? Quiero citar a uno de los autores que estuve meditando para poderlos llevar a meditar en el Señor y poder seguirle adorando esta mañana. Quiero que escuchen las palabras de este hombre. Dice, una religión a medias no es religión. Una torta no volteada no sirve para el altar ni para la mesa. Hermanos, esta meditación del día de hoy debe de llevarnos a considerar en dónde está nuestro corazón. Porque si ustedes se percataron, el Señor dice, ustedes pensaron en su corazón que yo era uno, pero yo soy otro. Ustedes han pensado esto acerca de mí, pero yo soy este. Y ustedes se han comportado de esta forma y de esta forma.
Por lo tanto, el juicio vendrá por sus propios actos. Esto es terrible, hermanos. Esto es terrible. Esto nos debe de llevar a pensar en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, y en aquel día vendrán muchos y me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Esto nos debe llegar a considerar en que el Señor todo soberano, todopoderoso, que todo lo sabe, no puede ser engañado. Y por eso este autor dice, una religión a medias no es una religión, una torta medio cocida no sirve para el altar de Dios. Y hermanos, quizás esto puedan decir, hermano, esto es una palabra severa, ¿cómo eso nos puede llevar a adorar a Cristo? ¿Cómo nos puede llevar a adorar al Señor? Bueno, quiero leer al apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en una iglesia en donde su comportamiento no está siendo muy congruente, en donde su comportamiento es de dudosa procedencia, como nosotros decimos, es decir, sus actos no reflejan su profesión. Y el apóstol Pablo dice una verdad muy importante para la iglesia, en donde cada uno debe de considerar estas palabras a la luz de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones con toda honestidad y sensatez, no como una paloma insensata como la que es descrita aquí. Pablo les dice a los corintios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermanos, tener entendimiento de quién es nuestro Dios, como el Señor nos ha permitido ir estudiando en su palabra y como lo veremos esta mañana, debe de hacer que en nuestros corazones venga un temor santo. Y que cuando nosotros oímos estas advertencias de una torta no cocida o de una paloma insensata, cada una de las personas que escuchan la palabra de Dios debe de considerar con sensatez dónde se encuentra esta mañana. Porque a la luz de la obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones, si nosotros somos de aquellos que perseveran en Cristo Jesús, si somos de aquellos que no estamos falsificando la palabra para nuestra conveniencia, si somos de aquellos que nos va llevando de triunfo en triunfo, hermanos, esto es olor de vida y debe de traer gozo a nuestro corazón, porque quiero decirte algo, esto no es natural a ti y a mí. Este no es un fruto el cual por estar en una iglesia incluso de buena doctrina o tener una familia que nos instruyó en casa, haber ido a seminario puede darse. Esta es la obra gloriosa del todopoderoso Dios Trino que está haciendo en nuestras vidas el fruto que le glorifica a Él. Y por eso Pablo dice, esto es olor de vida. Esto es glorioso para aquellos que lo hemos vivido. Eso causa alabanza a nuestro Señor. Porque quizás en otro tiempo éramos de aquellos que engañaban. Éramos de aquellos que simplemente vivían dobles vidas. Eran como aquellas tortas no cocidas. Pero si eso cambió en nuestras vidas, fue por la gracia y el poder que hay en Dios, hermanos. Y eso debe de llevarnos a adorarle. Pero de la misma manera, aquellas personas que esta mañana no lo saben, que su vida no refleja lo que la palabra de Dios dice, que su vida no se conforma, debe de haber temor, porque el Señor recuerda tus pecados, porque el Señor sabe quién eres, porque el Señor sabe cuál es tu caminar.
Y quiero decirte algo, si tú mueres en tus pecados, esto será olor de muerte. Pero eso puede cambiar esta misma mañana. Si tú consideras quién es este Dios tan glorioso, poderoso, lleno de gracia, misericordia y bondad, y te arrepientes de tus pecados, quiero decirte algo. El Señor dice que tus pecados pueden ser perdonados y en lugar de ser olor de muerte, pueden ser olor de vida. Por eso adoramos a Cristo esta mañana, hermanos. Porque de no ser por su poder y su gracia redentora en Cristo Jesús, todos nosotros estaríamos aquí como esas tortas no volteadas, viviendo en hipocresía religiosa, tratando de servir a Dios por medio de nuestras obras, mientras nuestra condenación es segura. Así que démosle gloria a nuestro Señor Jesucristo esta mañana, que resucitó de entre los muertos y que por su gracia podemos adorarle, hermanos.